Y ya está nuestro columnista Enrique Ise. Con él vamos a arrancar esta serie de preguntas que tienen que ver con quiénes pelean en la batalla cultural, dónde está ese ring, cómo se da la confrontación. Bueno, respuesta que nos va a brindar Enrique Ise, que hoy ha sumado también al licenciado Claudio Ricardo Rojas, que es psicólogo social, y para nosotros es un placer recibirlo. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Gustavo. Un gusto siempre. Un saludo cordial a la audiencia, a Diego, que es nuestro operador de lujo, y también agradecer la presencia de Claudio Rojas, que es un psicólogo social, justamente para Debe intercambiar. tener mucho trabajo hoy, ¿no? En los tiempos que vivimos. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y un fraterno saludo a toda la audiencia de Fantástica. Lo que nos trae aquí es el tema de la batalla cultural, quiénes están peleando, dónde se da esa pelea. Existe esa pelea de la batalla cultural. Sí, claro, un poquito para enlazar con el interrogante, Gustavo, nosotros como psicólogos sociales tenemos un marco teórico y un encuadre, y nuestro encuadre es justamente lo biopsicosocial, ¿no? Aquello que sucede en la sociedad y que lo trabajamos desde la perspectiva de cómo preguntarnos, cómo hacer una tomografía de lo que la sociedad vive y el sujeto en sus diferentes grupos. Y aquí respondiendo un poco la pregunta de Enrique, hay una batalla cultural importante y hay un escenario o una escena que hay que ponerla de manifiesto, que tiene que ver con estos aspectos. ¿Dónde se da esa batalla? ¿Cómo se da? ¿Y cuál es el concepto que uno tiene en estos tiempos tan antagónicos, en estos tiempos de tanta crisis, en este tiempo de preguntarnos qué es lo que va a pasar, A qué ver, nos va a ¿y pasar? cómo serían las respuestas? Yo por ahí soy un trato de bajar en la parte tecnicista, soy un fiel cuestionador de aquellos que por ahí tratan de ser muy intelectuales en su no en sus pensamientos, sino en la forma de explicar. Por eso me considero, más allá de ser un psicólogo social, un terapista popular, aquel que puede, disolver el concepto o allanarlo a los sectores más populares para que se puedan interpretar. Ahí estoy parado. Leonardo Boff decía que uno se para y mira de acuerdo a dónde están los pies. Bueno, mis pies están en los barrios populares, mi pie está en la cotidianidad del sujeto, mi pie está en el sufrimiento social que estamos viviendo. Cuando uno habla de batalla cultural, Enrique, lo primero que le viene a la cabeza es Antonio Gramsci, un gran pensador, un gran filósofo que es quien instala este concepto o esta idea. Por supuesto que no me quiero abocar a hacer una historia de la vida de Antonio Gramsci, sino tomar este aporte que él hace en cuanto a poder pensar la batalla cultural desde el aquí y el ahora. Nosotros a través... Ahora, convengamos que hoy por hoy Sí. también la derecha ha leído justamente a Gramsci y lo usa para dar esta batalla, ¿no? Bueno, justamente, muy bien, ahí está donde quería partir. La derecha ha sido una buena interpretadora de este concepto. Usted fíjese, Enrique, que la mayoría de los economistas vienen de la ultraderecha y nosotros tenemos un presidente economista. Entonces su pensamiento, su intervención, su forma de hacer lo que ellos consideran una forma diferente de hacer política es desde el pensamiento económico de la ultraderecha. Bien, Sin, em- sí, sí, sí. Sin embargo, aquellos que venimos de un sector diferente, que queremos una democracia participativa, de la horizontalidad de las intervenciones, son aquellos que vienen del pensamiento antropológico, sociológico, filosófico, del arte, del cine, que ese es el escenario cultural en el cual, desde mi análisis, quiero hacer un aporte. Te voy a hacer escuchar una canción que nosotros sacamos siempre de Gelatina, pero escucha de alguna forma cómo lo que antes estaba oculto se justifica, lo que antes era indecible o era hasta vergonzoso, hoy se festeja. Escuchemos esta milonga en el primer audio, Dieguito,
como para enmarcarlo dentro de lo que es esta batalla cultural, cómo ha ido cambiando muchos aspectos y cómo la gente asume uno y otras ideas, ¿no? Milonga para putearte, milonga pa' un subnormal, de esos que andan festejando el ajuste liberal. Te justifican el golpe del año 76 y bancan el menemato y el colonialismo inglés. Perón nos enseñó mucho, Perón y Evita también. El pueblo no es un notario y tiene el mango en la sartén. Tal vez no lo entiendan nunca, tal vez ni lo puedan creer, tal vez sin pausa y sin prisa vuele el Jabo y Villarroel. No es fácil pegar trabajo o cobrar una pensión cuando el trompa no te paga ni aporta jubilación. Pero es muy fácil plantarse y recortar la educación, gasear unos jubilados y endeudar a la nación. Perón nos enseñó mucho, Perón y Evita también. El pueblo no es un notario y tiene el mango en la sartén. Tal vez no lo Tema entiendan sentimental. nunca, tal vez ni lo puedan creer, tal vez sin pausa y sin prisa vuele el Jabo y Villarruel. Bien, esto te traía a colación de cómo hay ciertas cosas que antes no se podían decir. Por ejemplo, justificar el golpe militar o la represión, ¿no? Y sin embargo ahora se lo defiende, ¿no? Festejar el ajuste es una contradicción. Eh, y cómo ha ido cambiando las mentalidades y si esto es fruto de una batalla cultural. Sí, claro, esto es una milonga, esto es Sí. verdaderamente una milonga. Yo creo que hay que hacer un poco de historia cuando uno piensa estas perspectivas de la batalla cultural. Yo creo que tenemos un presidente que llega con el voto popular, pero llega también porque los escenarios de las batallas culturales que se venían dando a nivel país no se las supo leer. No se la supo leer en diferentes cuestiones. Yo presido la dirección de una consultora, Dialéctica Consultora, y nosotros venimos haciendo diferentes mediciones, y una de las mediciones, lo dijimos el año pasado, era que los jóvenes de 16 a 30 años, que son el caudal de los votantes de mi ley, venían de un proceso donde no entendían cuáles eran las conquistas de derechos que se había logrado del 2003 en adelante. Entonces, la derecha ha sido una buena interpretadora. Yo soy un fiel convencido que el presidente cada vez que va al exterior, a Nueva York, va a que le enseñen y es un muy buen alumno en aprender cómo se debe manejar. Entonces la gente desde esta irritabilidad, de este cansancio, del descreimiento de la política, se ha ido construyendo un patrón cultural que ha ido socavando estas instancias de estos escenarios que tiene que ver con el contexto familiar, que tiene que ver con lo universitario. Entonces digo, A ver si te entiendo. Por ejemplo, la idea de democracia, muchos de estos jóvenes de que vos hablas no tienen idea de lo que ha sido la represión y el golpe militar. Es como si fuera la vuelta de obligado. No tiene, o sea, entre lo que vive hoy de democracia, que es difícil curarse, es difícil comer, es difícil trabajar. Este, lo que hemos vivido justamente en época de represión, valoramos la democracia. Hay un grupo de gente que hoy sufre esta democracia de impunidad, de concentración de riqueza, de acumulación. Entonces, cambia su visión. Cambia el escenario porque hay un desconocimiento. Mira, vos traías la frase, mi abuelo paterno era un hombre que era militante radical. Y mi abuelo siempre decía, que yo lo desconocía, con la democracia se come, se cura y se educa. Y ¿Sí? nunca lo pude lograr entender. En el año 2003, aquellos que veníamos de un sector de estudiantil, que no entendíamos la política, que no entendíamos qué quería decir esta famosa frase, a partir del 2004 empezamos a entender que había una política pública de Estado que apuntaba que con la democracia se pueda comer, se pueda curar y se puede educar.
Y empezamos a entender esa frase que no la entendíamos. Y creímos y soñamos en un cambio social y político diferente. Ahora, eso fue un desencanto. Eso fue un desencanto, exactamente. ¿Qué pasa con esta generación? Esta generación nació con la tablet bajo el brazo, nació con la computadora bajo el brazo, pero no sabía qué era lo que hizo germinar o gestar esa política pública. Pasa con el tema de derechos humanos. La verdad que para mí es una enorme frustración siendo hijo de militantes de derechos humanos, habiendo participado en varios encuentros de derechos humanos, siendo un referente de derechos humanos, escuchar a un presidente que se para frente a la ONU a dejarnos como país desvinculados socialmente y donde plantea un escenario totalmente diferente a lo que es la defensa de los derechos del hombre. Bueno, ya comenzó con el Macri que decía que los derechos humanos era un curro y esto también fruto de comunistas, en fin, como Socialistas y demás cosas. alimentando un miedo, ¿no? Te voy a hacer escuchar algo que decía Mondino acerca de las palabras, porque me da la impresión que mucho de la, así como un tuit puede ser un tiro en esta batalla cultural, las palabras cambiando las palabras, ocultando ciertas palabras que interpretan hechos, ayudan a esta batalla. Mondino habla de no hablar de alguna palabra. La escuchamos en el segundo audio. El único comentario que ya lo hice varias veces y no he tenido éxito, pero lo sigo haciendo. Ustedes hagan escrita oral con quien sea, un cable, con el primo o el verdulero, con lo que sea. Por favor, no digan nunca más subsidio. Primero, técnicamente no es correcto. Esto no es un subsidio, esto es una compensación por el costo de vida en el exterior. Y aunque lo fuera, están cortando los subsidios hasta el transporte público. Decir que hay que dar un subsidio a alguien que vive en el exterior no es muy potable políticamente. Entonces, pegarse un tiro en el pie es decir subsidio. Hagan lo que quieran, expliquen lo que quieran, digan lo que quieran, pero por favor no digan subsidio, no digan subsidio. Que digan, de acuerdo a las Naciones Unidas, hay un coeficiente técnico, 20 formas distintas de explicar, pero esa palabra de corazón se lo pido, prohibido. Si no es absolutamente imposible políticamente cambiar. Bien. Este, el final es, si siguen diciendo las mismas palabras, políticamente es difícil cambiar. Como que la palabra subsidio está estigmatizada y por lo tanto hay que decir compensación para aquellos que viven o son diplomáticos, no subsidio, ¿no? Sí, yo creo que la batalla cultural también hay que presentarla y plantearla desde el lugar de la falacia. Falacia es igual a mentira. Cómo arman un discurso, un escenario, cómo alinean sus tropas, porque este mensaje es a sus tropas, a sus dirigentes, a sus referentes, a sus funcionarios, para que, para que quedemos como pueblo ignorante, como pueblo que no entiende, como pueblo que puede ser llevado como el camello. Entonces digo, también hay que empezar a desmistificar todas estas cuestiones. Hace una semana atrás escuchamos a una dirigente, una referente política que planteaba esto, de poder analizar el discurso de Milei, el discurso de sus funcionarios, desde un lugar donde tienen tanta convicción y tanta credibilidad, le dan al discurso tan bien armado, que la gente empieza a entender que eso es verdad. Aquel de a pie, a mí me gusta hablar mucho con la gente de barrio y explicarle que esto es una mentira. Esto es totalmente una mentira, que los repriman a los jubilados y quieran hacer creer que es por culpa de ellos, cuando en realidad no es culpa del pueblo, es un sometimiento, es otra mentira. Que vayan a Naciones Unidas y que nos dejen fuera o nos dejen ante países del mundo como una Argentina aislada, también es una mentira. Forma parte de un modus operandi de ver de qué manera nos pueden desmantelar y ganarnos culturalmente con una política de derecha que viene a desmantelar el Estado y que viene a dejarnos en el tapete más grande de la pobreza como sociedad. Bueno, sabes que aquí en Santiago me han comentado que se ha prohibido la palabra pro huerta. O Ah, sea, no se puede decir la palabra pro huerta o economía familiar. ¿Eh? O sea, cómo buscan cambiar justamente en esta batalla cultural que la gente pase a pensar de otra manera las cosas, ¿no? Pero vos has hecho referencia al tema del orden o al tema de la represión. Te voy a hacer escuchar un audio en donde aparece la palabra de Videla
que era un dictador, para la gente que no conoce, que ha comandado el golpe del 76, pero al mismo tiempo cómo se va justificando la represión, ¿no? Y Ujú. siempre en aras de hay que cuidar a la gente como si fuera que la gente que protesta no es gente, ¿no? Y poniendo de ejemplo algo, qué bueno esto, Enrique, que dices, porque también a la juventud hay que hablarle, contarle la historia. Hay muchos jóvenes que no saben quién ha sido Videla, hay mucha gente que no saben lo que ha sido el vuelo de la muerte, hay mucha gente que no sabe qué ha sido la noche de los lápices. Entonces es importante reconstruir la historia para tener memoria y para que esto nunca más vuelva a suceder, ¿no? Sí, nos quitan la memoria. El Papa decía que nos están comiendo la memoria. Escuchamos el tercer audio, Dieguito. Por ¿Dónde se terminó con golpes y gases y golpes y más gases? Una protesta de jubilados en horas de la tarde, efectivos de la Policía Federal, agrupados con escudos y bastones, los efectivos policiales tiraron gases lacrimógenos. ¿Y cuál es el problema? En ¿Cuál es buena el hora problema? llega la reivindicación de las Fuerzas Armadas. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle, no veo cuál es el inconveniente. Milei, basura, vos sos la dicta... ¿Perdón? Justamente para defender la Videla. libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra. No hay que tener miedo a la represión, Asoma un cambio cultural hay que tener miedo a los que incumplen la ley. y ese cambio cultural debe ampararse obligatoriamente en la reivindicación del orden. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse. El orden no es malo, el orden es bueno. La pregunta sería desde el sentido común. Para los jubilados, ¿cuál sería la esperanza? ¡Pero seguimos marchando! Claro, ahí cómo trastocan la palabra orden, ¿no? Para justificar en el fondo la represión, porque los que se manifiestan por un salario justo causan un desorden y no cumplen con la ley y merecen la represión. Bueno, vos los traías a mención al Papa, ¿no? El Papa cuando arma los espacios de lo que es la política social de la iglesia, plantean y le dice a los jóvenes en su momento, vayan y hagan, rompan ese orden, Hagan lío. hagan lío, rompan ese orden, construyan la memoria colectiva. Bueno, yo creo que esto que hablan ellos, de que no hay que tenerle miedo al orden, viene a alinear un proceso dictatorial que viene ahí muy bien configurado está el audio cuando lo hacen la analogía con Videla, tiene que invitarnos a nosotros a poder pensar cuáles son los escenarios que hoy tenemos para poder resistir de las batallas culturales. Y creo que los escenarios que tenemos es esto, ¿no? Las universidades, los clubes de barrio, la misma familia, los centros de jubilados. Creo que hay que empezar a ordenar desde la memoria y desde la perspectiva de construcción colectiva. Hay que empezar a ordenar estos espacios de batallas culturales, que me parece que son muy importantes, Enrique, y me parece que esto también viene a contrarrestar la balanza de equilibrio en el cual ellos buscan hacernos creer un discurso válido, buscan que estemos ordenados, buscan que estemos alineados, si no te reprimen. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera aquellos que somos agentes de lo social, aquellos que podemos tener una visión un poquito más abierta en relación a los aportes que podemos hacer, es de donde tenemos que dar la discusión. Por eso me parecía muy importante de que hablemos de batalla cultural como espacio de resistencia y como espacio de organización de las bases y de los espacios sociocomunitarios. Me parece muy importante eso. Bien, a mí me da la impresión que ellos se sienten ganadores de esa batalla porque han perdido, por ejemplo, la vergüenza de presentarse como que son muy ricos, por ejemplo, un sector, ¿no? Claro. O de querer defender que no pueden hacer, que no existe la solidaridad, que no existe la justicia social, que eso son cosas que nos atrasan y salen ya sin vergüenza, ¿no? Quiere decir que esa batalla del lenguaje, esa batalla cultural, la han ido ganando y van estableciendo justamente un orden en donde los enemigos son los bolivianos, donde los enemigos son
en fin, la gente que te quita el trabajo, o un orden, perdóname, pero una justificación en donde la acumulación de la riqueza y la defensa de las jerarquías sociales y económicas en la sociedad son el único camino, ¿no? Sí, ellos son alérgicos a los pobres, ellos son alérgicos a la organización social, son alérgicos a las palabras, esto que hacías mención vos, pro huerta, son alérgicos a todas estas cuestiones que a nosotros nos demuestran diferentes ciencias como la sociología, que la organización social, cuando nos organizamos en comunidad, podemos lograr objetivos colectivos. Entonces, todas aquellas cuestiones que a ellos les genere una organización social, que le genere alergia en relación a su proyecto que viene a responder a la cúpula más grande de la derecha y a los ricos más ricos. No, Entonces perfecto. digo, ahí me parece que es donde nosotros tenemos que despertar. A mí me preocupa mucho que a este hombre no se lo frene y escucho discursos de dirigentes, de referentes que no me convencen y tengo el temor de que sea tarde, porque esto nos va a llevar muchas generaciones poder reconstruir. No es que cuando se adquiere un derecho, el derecho se lo puede de un día para el otro por un decreto volver a reflotar. Un derecho que se ha perdido es un derecho que le va a llevar a muchas generaciones reconstruir. Entonces, me parece muy preocupante que no se reaccione. Me parece muy preocupante cuando veo a veces, me llama mucho la atención gente que tiene la responsabilidad de hacer políticas públicas y no las hace. Entonces digo, eso me preocupa mucho, me preocupa que el Estado no intervenga con intervenciones que sean eficaces. Me preocupa mucho que crezca la violencia de género, me preocupa mucho que cada vez haya más adicciones, me preocupa mucho que cada vez haya más desocupación y que los órganos que tienen que generar la articulación para generar este engranaje de sostén dentro de lo social no lo haga. Eso me preocupa muchísimo. Te dejo una pregunta como para reflexionar. La derecha en esta batalla cultural es muy potente, muy fuerte simbólicamente, pero me parece que en la parte económica tiene medio pie de barro. Me parece que es escasa su proliferación o su efectividad en lo económico. ¿Vos crees que esto va a trastocar lo económico, va a trastocar, le va a ganar a la batalla cultural o que ganando la batalla cultural van a resignificar hasta las derrotas económicas? No, la batalla cultural hay que darla. La batalla cultural hay que darla. Ellos van a seguir ganando la batalla cultural. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nos hablan del tema del dólar. ¿Cuántos de a pie tienen accesibilidad a tener un sueldo en dólares que ha sido la famosa promesa? Muy pocos, casi nadie. Entonces digo, ellos la batalla cultural la van a seguir dando, la van a seguir dando con sus troles, van a seguir dando yendo a otros países y denigrando nuestra patria, van a seguir dándola invirtiendo ahora me entero que quieren comprar unos submarinos. Entonces digo, quieren seguir reforzando y militarizar el país, quieren seguir dando esa batalla de diferentes lugares. Ahora la pregunta, respondiendo un poco lo que vos planteas y tu interrogante es, ¿qué batalla cultural da el pueblo? ¿Qué batalla cultural dan las instituciones que no acompañan esa política pública que está proponiendo él? ¿Cuál es la batalla cultural que da? Y hoy creo que la que más visiblemente se ve es la que plantea la iglesia. Hay un sector de la iglesia que plantea una batalla cultural con trabajos territoriales concretos, con cuestiones que se materializan en los territorios. Bueno, esa es la batalla cultural que hay que dar, porque en algún momento esto va a tener un punto de inflexión, pero el punto de inflexión no lo va a tener si nosotros nos quedamos planchando, y me incluyo. Por eso es que decido salir a los medios, dar una opinión, dar una lectura, un análisis, una interpretación de algo desde un área que no es muy conocida como la psicología social, pero que nos preocupa porque estos emergentes están. Entonces digo, me parece muy importante la organización universitaria, las organizaciones de los sectores populares, de la iglesia, de las instituciones del Estado, de los clubes de barrio, porque hay que germinar una batalla cultural para resistir, porque nos vienen a desmantelar, nos vienen a hacer creer que lo que nosotros pensamos no es lo correcto y que
todas las cosas que se generan son causa de una decisión que nosotros vamos tomando en lo cotidiano y que somos culpables de eso. No es así. Bien, muchas gracias, Claudio. Ha sido un gusto tenerte aquí. Nos vamos. Enrique, muchas gracias. Como siempre, sumando a invitados de gran nivel, como Claudio, que hoy nos acompañó. Gracias, Claudio, por sumarte, ¿sí? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Enrique, hasta la próxima semana. Así será. Y felicitaciones porque River ya está entre los 4 mejores de América. Parece que era larga la sequía, ¿no? Que hemos festejado de ser cuartos, por lo menos hasta ahora. Estamos ya entre los mejores, el equipo más representativo que tiene en este momento la Argentina para el mundo. Aunque no le guste a Diego, ¿no? No me digas. Que no Diego, sabe de festejo hace años. Bueno, Pero ¿qué ese va a es ser? otro tema, ¿sí? Muchas gracias.